Esto es lo que vimos el día de ayer. Temas receptores sensitivos. Entonces, como vimos, las características de los receptores sensitivos son todos estos, los cuales se encuentran ampliamente distribuidos por toda la superficie, ¿no? En la piel encontramos a todos terminaciones libres, terminaciones musculares, receptores filosos, luego los terminales de fibra, el aparato terminoso los usos muscular. Entonces, sobre todo que se encuentran a nivel de los músculos y de las articulaciones, respectivamente. Entonces, he encontrado este cuadro donde describe cada uno de estos receptores, por ejemplo, los mecanorreceptores. Como ustedes saben, estos a quienes engloba entonces corpúsculos de Pacini, de Meissner y de Krauss. Igualmente las terminaciones de Merkel y Ruffin. Aquí van a transmitir todos estos presión, o sea, se despolarizan cuando se toca la presión. Luego, nociceptores, entonces igual, ¿cuál es su característica? Que tiene la capacidad de diferenciar los estímulos inúnicos de los estímulos nocivos, o sea, que transmiten dolor. Siempre que esté hablando de nociceptores, estoy hablando de dolor. Luego tenemos los termorreceptores, que igual están ampliamente distribuidos, los cuales son estimulados ya sea por el frío o por el calor. Los fotorreceptores, como sabemos, son neuronas especializadas sensibles a la luz. Aquí tenemos a los conos y a los bastones. Luego, ¿qué más? Quimiorreceptores. Los quimiorreceptores, entonces aquí tenemos los receptores olfativos y los receptores gustativos, que son células especializadas. Los olfativos son los que reconocen los olores y los gustativos los sabores químicos. Ya vamos a ver. Igualmente los quimiorreceptores tenemos aquí los quimiorreceptores periféricos, los cuales, como saben, se encuentran en el cáñamo óptico y a nivel del seno carotídeo, ¿no? Entonces, como saben, estos quimiorreceptores que van a afectar la presión arterial del oxígeno, la presión arterial del CO2 y el pH. Entonces, sufren cambios. Entonces, también tenemos a los quimiorreceptores. Y también los propios receptores, sobre todo estos propios receptores que llevan información de cambios de posición. O sea, cuando hay una velocidad angular a nivel de la articulación. Entonces, un resumen que encontré muy fácil de aprender y muy bonito. Entonces, esto ya lo hemos visto. Esto también, creo que no hay ninguna duda. Ahora, ¿a qué se refería potencial del receptor? Esto quiero reforzar para que no queden dudas. Entonces, ¿cuándo se genera un potencial del receptor? Entonces, aquí tengo deformación mecánica, o sea, la deformación mecánica, o sea, los mecanorreceptores, cuando se presiona a nivel de la piel, se van a despolarizar los mecanorreceptores. ¿Qué quiere decir que se despolariza? Que existe ingreso de sodio. Igualmente, cuando hay aplicación de productos químicos a nivel de la piel, igual va a producir despolarización. Los cambios de temperatura, calor, frío, igual van a producir despolarización de estas células. La radiación electromagnética igual va a producir despolarización. Entonces, como estamos hablando de fibras nerviosas periféricas, su potencial de refuerzo es de menos 90 milivoltios. A comparación de lo que he visto en las anteriores clases de las fibras del sistema nervioso central, ¿cuánto era su potencial de refuerzo? Menos 65. Entonces, igualmente, estas tienen que llegar a un potencial de umbral que vemos aquí. Entonces, este es el ejemplo que más pone acá. Si hay una deformación mecánica, entonces, ¿qué pasa? Este potencial del umbral, que más o menos es menos 65 milivoltios, entonces está creando un potencial de receptor.
¿ya? Entonces, esta estimulación crea un potencial del receptor, y si pasa el potencial umbral, entonces va a producir un potencial de acción. Entonces, va a producir, miren, y aquí son repetitivos, o sea, ¿qué está haciendo aquí? Está tocando varias veces, ¿ya? Y cada vez con más fuerza. Entonces, pasa el potencial umbral y crea un potencial de receptor, el cual va a crear un potencial de acción, y así de forma repetitiva. Entonces, a eso nos referimos. Entonces, hay una relación del potencial de receptor con el potencial de acción. Ahora, dice que la amplitud del potencial del receptor máximo es de 100 milivoltios. O sea, que si hay una estimulación muy fuerte, ¿ya? Este puede llegar hasta 100 milivoltios en que se cae. ¿Hay alguna duda sobre esto? Entonces, ¿qué dice? Cuanto más se eleva el potencial del receptor por encima del umbral, mayor resultará la frecuencia del potencial de acción, como vemos aquí en la figura. Mientras mayor sea, mayor resultará la frecuencia del potencial de acción. ¿Ya? Sí. El potencial del receptor, ¿se podría decir que hay medida son los milivoltios que pasa por encima del umbral? Tiene que pasar el potencial del umbral para que se crea un potencial de acción. ¿Ya? Ese es, mira, sí o sí tiene que pasar el potencial del umbral. ¿Ya? O sea que el estímulo mecánico que hagas a nivel de mecánico receptor tiene que ser suficiente para pasar el potencial de umbral. ¿Ya? Entonces, ahí se va a crear un poco esta línea de aquí, que ve aquí, que es el potencial de receptor. Si se ha pasado el umbral, está creando un potencial de acción. Eso es el resumen, lo que ustedes tienen que saber. Una pregunta. ¿Qué es la frecuencia? O sea, a mayor resulta la frecuencia del potencial de acción, se refiere a varios toques, digamos, en una de la piel, por ejemplo. Son varios toques, sí, un toque prolongado. Sí. ¿Cómo es? O sea, según vos cómo estimules, digamos, si esa estimulación es mayor, ¿ya? Va a crear un potencial de receptor mayor, por lo tanto, igualmente el potencial del receptor, el potencial de acción puede ser mayor, a eso se refiere. O sea, cada línea que hay de potencial de acción sería un toque. Ajá, una exacto. estimulación del receptor. Claro, es un toque que estás haciendo. Entonces, más fuerte, es como que toco, claro. más fuerte, Sí, para... y va pasando el potencial umbral y crea un potencial de acción. Eso, nada más. Ahora, excitación de la fibra sensitiva por potencial del receptor. En el libro no está así, pero yo lo puse para que ustedes entiendan. ¿Ya? Entonces, cada estimulación produce un potencial del receptor, el cual va a dar lugar a un potencial de acción. ¿Cómo puedo yo llevar esto? Por ejemplo, aquí tengo un corpúsculo de Pacini. Entonces, ¿qué dice aquí? Deformidad con presión mecánica. O sea, estoy estimulando, deformando este corpúsculo que está en la piel. Entonces, ¿qué va a pasar? Produce una apertura de los canales de entrada de sodio. ¿Por qué? Porque está despolarizado. O sea, como vemos aquí, hay ingreso de sodio. Por lo tanto, el interior de este corpúsculo se hace positivo y por lo tanto la fibra nerviosa a este nivel igual se produce una despolarización. Entonces, ¿qué está creando estas líneas amarillas? Miren, está produciendo un potencial de receptor. ¿Ya? Entonces, este potencial del receptor se va a transmitir a esta fibra más central. ¿Qué diferencia hay esta fibra con esta fibra? ¿Qué sería esto de aquí? Mielina. Entonces, aquí tengo una fibra amielínica y aquí tengo una fibra mielínica. Entonces, este potencial del receptor va a pasar a nivel de la fibra mielínica. ¿Por qué? Porque gracias a la mielina que tiene esta fibra nerviosa, ese potencial de acción no se va a escapar, se va a transmitir de forma correcta para que llegue hacia la corteza cerebral para ser analizada. Entonces, cuando se estimula periféricamente,
primeramente, el potencial del receptor se va a dar lugar en las fibras amilinales. Y cuando se crea el potencial de acción, como vemos aquí, se va a dar en la fibra mielínica. De esta manera se conserva y viaja más rápidamente. Entonces, el que pasa por la fibra de mielina es el potencial De acción. y el otro es el del receptor. El del receptor, una fibra amilinal. ¿Ya? Ahora, adaptación de los receptores sensitivos. ¿Ya? Entonces, existe dos tipos de adaptación. Tenemos los receptores de adaptación lenta y los receptores de adaptación rápida. Entonces, ¿qué quieren decir los de adaptación lenta? Siguen transmitiendo el impulso mientras sigan presentando el estímulo. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes tenemos aquí? A los usos musculares, a nivel de las células que se encuentran a nivel del oído interno y los quimiorreceptores que están a nivel del seno carotídeo y del arco aórtico. Entonces, estos, cuando son estimulados, ¿ya? Siguen transmitiendo el impulso, ¿ya? En cambio, los receptores de adaptación rápida transmiten mientras cambia la intensidad del impulso. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, al corpúsculo de paciente, o las terminaciones que se encuentran en la piel. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ellas necesitan que constantemente haya un estímulo, ¿ya? Entonces este impulso viaja rápidamente, ¿ya? Entonces, pero necesita que siga habiendo estímulos, ¿ya? Para que nosotros podamos sentir. Por eso, de adaptación rápida. En cambio, los de adaptación lenta solo necesitan un impulso, ¿ya? Entonces, y transmiten, no necesitan varios, van a transmitir, y este impulso va a ser más prolongado, ¿ya? A eso se refiere con la adaptación de los receptores sensitivos. Miren, aquí tengo esta imagen, dice adaptación de las distintas clases de receptores. Tenemos a los de adaptación rápida y a los de adaptación lenta. Por ejemplo, receptor en el pelo y corpúsculo de paciente. Entonces, se crea el impulsos por segundos, ¿ya? Entonces, y estos caen rápidamente. O sea, en cambio, los de adaptación lenta, como ser los receptores de la cápsula articular y los musculares, reciben el estímulo y como se siguen prolongados en el tiempo, ¿ya? Entonces hacen una meseta, ¿ya? Y este impulso se sigue transmitiendo. En cambio, mira, estos casi no duran nada. Se produce el impulso y cae rápidamente, ¿ya? A eso se refiere a los de adaptación rápida y a los de adaptación lenta. Los usos musculares son de adaptación lenta. Sí, son de adaptación lenta. Igual los corpúsculos que se encuentran a nivel de las cápsulas articulares son de adaptación lenta. Como vemos, esto es en tiempo. Un solo impulso, entonces cae el impulso, pero se prolonga en el tiempo. ¿Ya? En cambio, estos no. Estos se producen y caen rápidamente, duran muy poco. ¿Ya? Es por eso que lo de adaptación rápida necesitan varios toques para seguir percibiendo este tipo de sensibilidad. Entonces también vimos la función predictiva de los receptores de velocidad. ¿Dónde se encuentra esto? A nivel de las articulaciones, ¿ya? Entonces son los receptores que se encuentran en las cápsulas articulares. ¿Qué explica Guyton aquí? Y es que estos receptores que se encuentran en los brazos, en las piernas, ¿dónde van a transmitir primeramente? A nivel del asta posterior de la médula. Entonces esta vía sensitiva viaja hasta la corteza cerebral, donde es analizada. ¿Ya? Producido este análisis, entonces la corteza cerebral puede predecir el siguiente movimiento. Entonces ese siguiente movimiento que se va a producir es transmitida por la vía motora. ¿Ya? Entonces, gracias a esto es que nosotros podemos caminar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra corteza cerebral puede predecir
¿Cuál va a ser el siguiente movimiento que vamos a hacer? Hay libros que explican esto, por ejemplo, los jugadores de fútbol. ¿Cómo cambian el ritmo? Un rato están jugando rápido, otro rato están jugando lento. Entonces, ese cambio de ritmo que hacen, ¿cómo lo hacen? Gracias a la corteza motora, que puede predecir el siguiente movimiento. Y bueno, también vimos esto, clasificación de los nervios. Son mielínicos y amiolínicos. ¿Cuáles son los mielínicos? Las fibras A y las fibras B. Los amiolínicos son las fibras C. ¿Qué característica? Que a mayor diámetro, mayor velocidad de conducción. Entonces, ¿cuáles van a ser las más gruesas? Las fibras A. Por lo tanto, van a conducir el impulso nervioso más rápidamente. Por lo tanto, en temas posteriores vamos a estar hablando de fibras alfa, de fibras beta, de fibras gamma, de fibras beta. Pero delta, ¿ya? Entonces, y igualmente vamos a hablar de las fibras C, ¿ya? Que su principal característica es transmitir el dolor. Tengo aquí otro cuadro, como ven, que lo mismo, mielinizadas, tengo a las fibras A y a las fibras B. ¿Cuáles son las más gruesas? Las A, que van de alfa, beta, gamma y delta, más gruesas. Y mucho más delgadas las B. Y me dice que transmiten. Si digo propiocepción y sinestesia, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué tipo de receptores? ¿Dónde se encuentran estos receptores? Propiocepción. ¿Cuáles son las fibras propioceptivas? ¿Dónde se encuentran? Y de sinestesia. Hemos visto en el primer cuadro. ¿Cuáles serían? ¿Qué receptores? Claro, pero ¿dónde se encuentran? Eso me voy. Son alfa. ¿Dónde se encuentran? Si hablo de propiocepción, ¿de qué me estoy hablando? A nivel de las articulaciones. Ahí se encuentran. Ajá. Por ejemplo, las beta se encuentran en la piel, tacto, presión. Las delta, estímulo de los usos musculares. Entonces, vamos a llevar usos musculares y vamos a estar hablando de estas fibras delta. Y estas gamma, que igualmente se encuentran en la piel, son las que llevan el dolor, el frío y el tacto también. Y la C, igual, sobre todo que se encuentran en las terminaciones nerviosas libres, que transmiten calor, frío, estrés, presión, mecánica, etcétera, estimulaciones químicas. Son las terminaciones libres y por lo tanto son amiolínicas. Estos receptores se van a conectar a fibras amiolínicas. También vimos esta parte de la sinapsis, donde vimos que las redes, se están formando las redes neuronales. No es que una neurona va a estar conectada a otra neurona, no, son varias redes neuronales. ¿Por qué? Porque la neurona postsináptica va a tener sinapsis a nivel de sus dendritas y a nivel de su zona. ¿Ya? Entonces, es lo que vimos. Entonces, ¿qué tipo de redes neuronales van a formar? Hay dos tipos, divergentes y convergentes. ¿Ya? Las divergentes, entonces, ¿qué hacen? Pueden ser de dos tipos: divergencia en el mismo fascículo y divergencia en varios fascículos. Entonces, cuando yo hablo de divergencia, estoy hablando que van a amplificar las señales. Puede ser una señal débil, entonces, al ser amplificada, entonces va a llegar a una mayor zona, o sea, va a crecer esta señal. Por ejemplo, tengo la divergencia en un mismo fascículo. ¿Qué ejemplo tengo? La vía córtico-espinal, o sea, la vía piramidal, que se considera una vía facilitadora. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tengo mi neurona, con son respectivo, que está haciendo sinapsis. Una neurona con estas dos neuronas
Estas dos neuronas están haciendo con 4 y estas con 8. O sea, se va amplificando, ¿ya? Entonces, esta señal que es débil aquí, va creciendo, se va amplificando. Eso se refiere a divergencia del mismo fascículo, ¿ya? Entonces, ejemplo, la vía motora, ¿ya? Ejemplo, la vía motora. En cambio, la divergencia de varios fascículos, miren, aquí tengo una neurona con su axón, 3 neuronas con su axón, que está haciendo sinapsis con otras neuronas. Entonces, la información que se está transmitiendo de estas neuronas está yendo a varios lugares. Ejemplo, la vía sensitiva, o sea, la que viaja por la médula espinal, por el asta posterior. ¿Qué hace? Se transmite a la médula, comienza a ascender, ¿y dónde va a ir? Esta información puede ir al bulbo, puede ir a la protuberancia, otro va al cerebelo, otro va al mesencéfalo, al tálamo. O sea, se va distribuyendo, se va igualmente amplificando, ¿ya? Entonces, esa señal llega a varios lugares. Entonces, a eso se refiere con múltiples fascículos. Igualmente tengo la convergencia. Entonces, ¿qué hace esta convergencia? Que puede ser de dos tipos, de una sola fuente y de múltiples fuentes. Por ejemplo, aquí tengo mi neurona, ¿ya? Con su soma y su axón. Entonces, esta refiere, le llegan fascículos, como vemos aquí, varios fascículos, pero de una misma fuente, la cual se va a conectar con una sola neurona. Ese se refiere de una sola fuente. En cambio, aquí tengo otra neurona, ¿ya? Con su cuerpo y absorción, pero le llegan estímulos, fascículos de varias fuentes, como tengo aquí, fuente 1, fuente 2, fuente 3. Por ejemplo, si es una neurona sensitiva de la médula espinal que se encuentra en el asta dorsal, le va a llegar estímulos de la vía propioceptiva, puede llegar estímulos nociceptivos o estímulos de las terminaciones libres, o sea, varias fuentes, ¿ya? En cambio, este solo le está llegando una. Por ejemplo, puede estar llegando solo la propioceptiva, o solo le llega la nociceptiva. En cambio, a este le llegan varias. Eso se llama convergencia. ¿Y para qué me sirve la convergencia? Entonces, es uno de los medios más importantes del sistema nervioso central para relacionar, sumar, clasificar distintas clases de informaciones. Para eso es la convergencia. Entonces, no vamos a confundir lo que es divergencia y convergencia. ¿Está claro? ¿Lo que es divergencia y convergencia? Entonces, igual hablamos del circuito de información recíproca. Entonces, como ustedes saben, la información, los receptores toman la información, va a la vía sensitiva por el asta posterior hasta los centros, hasta la corteza motora, es analizada esta información y va a bajar por la vía motora por el asta anterior. Entonces, ¿a qué se refiere con la inhibición recíproca? Sobre todo, se refiere a la información que sale de la vía motora, y estas, como ustedes saben, puede haber sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias. Entonces, estas van a llegar a los grupos musculares. Por eso, a los grupos musculares se los divide en músculos agonistas y músculos antagonistas. Y estos dos grupos musculares pueden recibir tanto inervación excitatoria como inhibitoria. Los dos grupos musculares. Es por eso, por ejemplo, este músculo agonista, que es el bíceps, me permite hacer la flexión. Entonces, cuando este músculo agonista está siendo excitado, los músculos antagonistas están siendo inhibidos. ¿Ya? A eso se llama inervación recíproca.
En cambio, cuando hago extensión, ¿ya? Los músculos antagonistas están siendo excitados y los agonistas inhibidos. Entonces, eso se llama inervación recíproca. Gracias a esta inervación recíproca, por eso nosotros podemos caminar igualmente, porque los músculos, cuando yo estoy dando un paso para adelante, los músculos agonistas están siendo excitados y los músculos antagonistas están siendo inhibidos y viceversa. ¿Ya? Entonces, esto es la parte que me explica Gallo. Ahora, esta parte que igual vemos sobre los circuitos oscilatorios o circuitos reverberantes. Como sabemos, se están formando redes neuronales, ¿ya? Aquí en el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, para entender esta parte, tengo una neurona de entrada y una neurona de salida. La de entrada sería aferente o eferente. Aferente. Y la salida sería eferente. Entonces se está produciendo una sinapsis. Entonces, en este caso, pongamos el ejemplo, es una sinapsis excitatoria. Entonces, ¿qué hacen los circuitos oscilatorios o reverberantes? Producen retroalimentación positiva. Vean aquí, vamos a ir de lo más sencillo, o sea, lo más básico a lo más complejo. Esta neurona aferente está haciendo sinapsis con esta eferente. Entonces, si es una sinapsis excitatoria, entonces pasa el impulso nervioso aquí a este eferente y esta neurona eferente se divide, ¿ya? Entonces se divide en dos y este fascículo, podríamos decir, vuelve donde se está produciendo la sinapsis. Entonces ese impulso vuelve donde está haciendo la sinapsis y produce una retroalimentación positiva, ¿ya? Por ejemplo, aquí existen varias sinapsis, aferente y eferente, existen varias sinapsis y aquí estos nervios, como vemos, se están dividiendo, ¿ya? En otros fascículos, ¿ya? Y nuevamente se conectan con esta neurona que igualmente va donde se está produciendo la sinapsis y está produciendo una retroalimentación positiva. Ahora, en este otro ejemplo, igualmente, existe la sinapsis, ¿ya? Entonces, aquí se produce una retroalimentación igualmente positiva por los fascículos que se están dividiendo y están llegando nuevamente donde se ha producido esta sinapsis excitatoria. Pero, aparte, le están llegando otras neuronas, como vemos aquí, dice facilitación. ¿Qué quiere decir facilitación? Excitación, ¿ya? Entonces, están llegando otras neuronas excitatorias y aparte aquí, como vemos, son otras neuronas que están llegando y están produciendo inhibición, ¿ya? Entonces, estos igual son otros circuitos reverberantes donde puede haber excitación y puede haber inhibición, ¿ya? Entonces, igualmente se está produciendo una retroalimentación positiva. Igual puede haber este otro circuito. Entonces tengo mis neuronas aferentes y aquí tengo mis eferentes. Entonces, estas neuronas aferentes hacen sinapsis y, como vemos, esta neurona hace conexión con la eferente, pero a su vez se están subdividiendo en otros fascículos, los cuales se siguen subdividiendo y vuelven donde se ha producido esta sinapsis excitatoria y la está retroalimentando positivamente. Entonces, a esto yo me refiero con circuitos oscilatorios o circuitos reverberantes. O sea, ¿qué van a producir? Retroalimentación positiva. Dígame. O sea, la retroalimentación positiva es como que su excitación a sí misma. ¿Para qué me sirve esto? Para que el impulso se prolongue, para que haya un impulso prolongado, un impulso nervioso prolongado. Por ejemplo, pongamos un ejemplo,
la vía simpática, como vemos aquí, la vía simpática que vimos ayer. Entonces, se produce la estimulación de la vía simpática. ¿Qué me va a producir la vía simpática? Adrenalina. Esta adrenalina hace sinapsis, produce una estimulación excitatoria, y como los nervios se van subdividiendo y crean circuitos reverberantes, el impulso se produce una retroalimentación positiva. Para que este estímulo se prolongue por más tiempo. Es por eso, por ejemplo, cuando el nodo sinusal es estimulado por el sistema simpático, por la adrenalina, se produce taquicardia. Y esta taquicardia me va a durar por un tiempo prolongado. ¿Gracias a qué? A estos circuitos oscilatorios o reverberantes que hacen una retroalimentación positiva. ¿Ya? En resumen. Pero, como vimos, si yo me pongo así, puede ser que este circuito reverberante tenga neuronas facilitadoras, o sea, excitatorias, y neuronas inhibitorias. Las facilitadoras sería el simpático o parasimpático. Excitatorias. Simpático, en caso de que actúa a nivel corazón. Y las inhibitorias sería el parasimpático. Entonces, en algún momento, digamos, si hay estimulación inhibitoria por el parasimpático, ¿qué me va a producir? Bradicardia. Igualmente, gracias a este sistema oscilatorio reverberante, se produce una retroalimentación positiva. Es por eso que el impulso nervioso, la bradicardia, me va a durar por más tiempo. ¿Ya? Lo mismo, y pasa lo mismo con el simpático. Gracias a estos sistemas oscilatorios, el estímulo se prolonga por más tiempo. Se produce una retroalimentación positiva. Y esto último que vimos, ¿ya? Entonces, la fatiga muscular. Entonces, ¿qué ejemplo nos pone aquí? Cuando se hace el reflejo rotuliano. Entonces, este reflejo rotuliano, cada vez que golpeamos con el martillo, se produce, ¿no?, la flexión, la extensión de la pierna, ¿ya? Pero, mientras más golpeemos, esa flexión no va a ser igual a la otra. ¿Por qué? Porque se produce una fatiga de la sinapsis, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, tengo mi vía sensitiva. Entonces, esta vía sensitiva se van a conectar con las interneuronas. Estas de aquí son interneuronas que conectan el asta posterior con el asta anterior. Estas interneuronas igual están produciendo circuitos oscilatorios, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas interneuronas pueden ser excitatorias y pueden ser inhibitorias, ¿ya? Entonces, llega un momento, digamos, como sabemos, ¿qué pasa con la sinapsis? Que se comienza a agotar, se fatiga, porque uno, se acaban los neurotransmisores, otro, porque los receptores, los canales de ya están tomados por otros neurotransmisores, no hay dónde más actúan estos neurotransmisores. Entonces el impulso nervioso cada vez va a ser más débil. ¿Por qué? Porque se fatiga. Entonces esto se produce en el reflejo rotuliano. Entonces, un pequeño repaso que quería hacer antes de seguir. Ahí ya se le ponía la parte. ¿Ah? Es que si no entienden esta parte, no me van a entender lo que sigue. Cerebro. ¿Ah? No, ya. Pero esto es lo básico que tienen que saber ustedes. Es lo básico. ¿Por qué? Porque no, si no entienden esta parte, por ejemplo, para el año cuando lleven fármaco, van a llevar analgésicos, AINES, anestésicos locales. ¿Cómo actúan en el dolor? Fisiopato van a hablar de dolor todo el tiempo, pero 2 meses van a hablar de dolor. ¿Cómo se produce? Entonces, aquí tengo los receptores
táctiles y sus características. Entonces, sensibilidad somática. Entonces, los mecanismos nerviosos se recopilan la información sensitiva de todo el cuerpo, lo que hemos visto. Entonces, tenemos de dos tipos, los somáticos y los especiales. ¿Qué tenemos en los somáticos? Mecanorreceptores, termorreceptores, los del dolor. ¿Cuáles son los dolor? Los receptores. Sí, dolor. Y los especiales, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto. Tengo esta tabla, sentidos somáticos, donde tenemos a los mecanorreceptores, los cuales se dividen en los que transmiten el tacto. Entonces tenemos tacto, presión, vibración, cosquilleo, y los que transmiten posición, o sea, estática cinética. O sea, ¿qué serían estos? Los propios receptores. Y los termorreceptores, los que transmiten frío y calor, y los de la sensibilidad de dolor, serían los nociceptores. Entonces, para que entendamos esta parte. Entonces, clasificación de sentidos somáticos, tenemos sensaciones somáticas. ¿Qué sensaciones? Profundas, las cuales transmiten presión, dolor, vibración, y también tenemos a la externorreceptora, la cual es la propia receptora que nos hace conocer el estado físico del cuerpo, o sea, son las que se encuentran a nivel de las articulaciones, y también tenemos las de la posición, o sea, presión y equilibrio. Entonces, y también aquí vamos a tener las viscerales, o sea, las que van a inervar a los órganos internos. Entonces, estas son la clasificación de los sentidos somáticos. Ahora, específicamente vamos a hablar de los receptores táctiles. Entonces, dice, por ejemplo, el tacto, la presión, la vibración suelen clasificarse como sensaciones independientes, pero todas se detectan mediante los mismos tipos de receptores. Entonces, ¿de qué receptores estoy hablando? De los receptores que se encuentran a nivel de la piel. Entonces, todos los receptores a nivel de la piel, ¿qué van a percibir? Tacto, presión y vibración. ¿Cuáles son estos receptores? Tengo a los receptores, por ejemplo, sensible al descenso de la temperatura, a los de Krauss, sensible a toda la presión y el aumento de temperatura, los de Ruffini, ¿ya? Sensibilidad al dolor y a la temperatura, las terminaciones nerviosas libres, que son estas. Sensibilidad a la presión profunda y a las vibraciones, los de Pacini. Sensibilidad a presión ligera y a de contacto, los de Meissner. ¿Ya? Por ejemplo, estas terminaciones nerviosas libres, ¿ya?, se encuentran a nivel más superficial, a nivel de la epidermis. En cambio, los otros están más profundos, están a nivel de la, por ejemplo, estos de Krauss, Ruffini y los de Pacini se encuentran más a nivel de la dermis. ¿Ya? Entonces, estos receptores, hay esta tabla, ¿ya? Entonces, nos dice qué tipo de sensaciones transmite, su estructura y localización, y si son de adaptación rápida o adaptación lenta. Por ejemplo, los de Meissner. Como dijimos, se encuentra a nivel de las dermis y sobre todo en la piel, donde no están los pelos. Entonces, ¿qué sensaciones transmite el mene? Tacto, presión, vibraciones lentas. Entonces, ¿qué tipo de adaptación tiene? Rápida. ¿Qué quiere decir adaptación rápida? Que ese estímulo va a desaparecer rápidamente, no dura en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, los de Merkel, que son igual mecanorreceptores. Dice que está en contacto con las células de Merkel en la epidermis,
que transmite tacto y presión. Y estos se caracterizan igual por ser de adaptación lenta. ¿Ya? O sea, que se va a producir el estímulo, cae, pero va a producir una meseta, ¿ya? La cual se prolonga en el tiempo. Otro ejemplo del paciente que son mecanorreceptores. Entonces, por ejemplo, cuando se activa, cuando hay estiramiento de la piel, igualmente son de adaptación lenta, velocidad de adaptación. Y así, por ejemplo, aquí tengo los propios receptores, los usos musculares y los órganos tendinosos, los cuales son igualmente de adaptación lenta. Y como vimos anteriormente, estas fibras de tipo A y tipo B, ¿qué tipo son? Mielinizadas. ¿Ya? ¿Cuáles tienen conducción más rápida? ¿Las tipo A o las tipo B? Las tipo A. ¿Por qué? Porque tienen mayor diámetro. Y al tener mayor diámetro, mayor conducción. La conducción es más rápida. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las de tipo A? A-alfa. Son responsables de la propriocepción y de la contracción muscular. O sea, aquí van a estar los usos musculares y los receptores que se encuentran en las cápsulas articulares. Las beta, tacto y presión. Porque aquí está Pacini, Meissner, ¿ya? Alfa, beta, se le llama transmisión de la matriz a los usos musculares. ¿Ya? Igualmente aquí están involucrados los de los usos musculares. Y los delta, transmisión de dolor, frío y parte del tacto. ¿Ya? Las fibras de tipo C, como sabemos, son las fibras no mielinizadas. ¿Ya? ¿Cuáles representan estas fibras no mielinizadas? Las terminaciones nerviosas libres. ¿Ya? Entonces, ¿qué transmiten? Dolor, temperatura, transmiten, dice aquí, olfato, y tenemos las fibras autónomas postganglionares y información de algunos mecanorreceptores de las respuestas de arcos reflejos. Entonces, esta tablita que lo pueden buscar en el Google, me parece sencilla para entender. Entonces, ya hemos visto todo lo que son los receptores. Entonces, estos receptores que se encuentran a la piel y a nivel de las articulaciones, entonces, van a transmitir la información hasta la corteza cerebral. Entonces, vamos a ver ahora lo que son vías sensitivas que transmiten los impulsos somáticos al sistema nervioso central. Esto me vi ver el año pasado en neuroanatomía. Mañana es muy largo, ya son muchas. Ya, vamos a ver esta parte más. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, estoy hablando de la vía sensitiva del asta dorsal, ¿ya? Específicamente. ¿Ya? Entonces, esta información entra a la médula a través de las raíces dorsales de los nervios espinales. Entonces, va a ser de dos tipos. ¿Ya? Sistema de columna dorsal de menisco medial y el sistema anterolateral. Entonces, toda la información sensitiva de los receptores que se encuentran en la piel, en las articulaciones, viaja por estos dos. Viaja por el sistema de columna dorsal del menisco medial y por el sistema anterolateral. ¿Y dónde se van a reunir estos? A nivel del tálamo. Ahí se reúnen. Entonces, miren, aquí tengo mi sistema de columna dorsal del menisco medial. Entonces, ¿qué tipo de información me va a llevar?
de los propios receptores y de los mecanoreceptores. ¿Ya? Entonces, miren, entonces, ¿dónde se encuentran los propios receptores? Ya me acordé. Mecanoreceptores a nivel de la piel. ¿Cuál es el más representativo? El de pasillo. Así para que entiendan. Entonces, miren, entonces se produce la despolarización de estos. ¿Ya? Entonces, si hablo de despolarización, se crea un impulso nervioso. ¿Por qué? Porque el sodio ha despolarizado, se crea el impulso nervioso y va por esta vía aferente. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta dorsal. ¿Ya? Entonces, aquí, a nivel, miren, aquí está haciendo hace una sinapsis. Aquí está haciendo una primera sinapsis. Es una sinapsis de primer orden. ¿Ya? Entonces, esta información va a subir por el asta posterior de la médula espinal. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Llega hasta la médula oblonga. ¿Cuál es el otro nombre de la médula oblonga? Médula oblonga, bulbo sanguíneo. Médula oblonga hablaba de los libros antiguos de anatomía, pero ustedes llevaron su viejo, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí hablan de bulbo sanguíneo. ¿Ya? ¿Pero qué está pasando aquí? Miren, está haciendo otra sinapsis. ¿Ya? Entonces, al hacer otra sinapsis, ¿ya? Aquí se produce una decusación. ¿Por qué es una decusación? Porque el asta posterior se va se hace más anterior, se va a nivel ventral. Entonces, esta se llama decusación menisco-medial. Entonces, y crea una segunda sinapsis. Entonces, de aquí va a llegar la información por estos núcleos dorsales hasta el tálamo. ¿Ya? Y del tálamo, ya, recién va a viajar hacia la corteza somatosensitiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que noten aquí? ¿Qué característica tiene? Que viaja por fibras mielínicas a una velocidad de 30 a 110 metros por segundo. En cambio, la otra, el sistema anterolateral, ¿ya? Mañana vamos a describir uno por uno. ¿Ya? ¿Dónde llegan? ¿Qué tipo de información llevan? Entonces, ¿qué lleva? Información termoanalgésica desde la parte superior del cuerpo, una y otra información termoanalgésica de la parte inferior del cuerpo. O sea, esta va a llevar miembros superiores y esta va a llevar miembros inferiores. Entonces, se despolariza, llega al asta posterior, pero ¿qué característica tiene? Miren, que llegan a la médula espinal y se dirigen, hacen una decusación más o menos lateral y anterior antes de ascender. ¿Ya? Entonces, esta información sensitiva en la médula espinal ya sufre una decusación. En la otra, ¿dónde sufre la decusación? En el bulbo rectilíneo. Esta anterolateral no, lo hace en la médula espinal. ¿Ya? Entonces, vean, sube varios niveles. Ya en el bulbo ya está al otro lado. Ya en el bulbo raquídeo, inferior medio, en la protuberancia igual, en mesencéfalo, hasta llegar al tálamo. ¿Ya? Entonces, de aquí del tálamo llega a la corteza somatosensitiva primaria.
Entonces, esta es la diferencia que quería que ustedes vean, ¿ya? De la vía anterolateral de la dorsal menisco medial. La decusación y la información es muy diferente a la que lleva. Entonces, igualmente, la información que lleva es por vías dialémicas, pero la velocidad es menor, es de 40 metros por segundo. La otra es de 30 a 110 metros por segundo. ¿Qué tipo de información van a llevar? Miren la diferencia. La columna dorsal menisco medial me lleva sensaciones de tacto que requieren un grado elevado de localización del estímulo, o sea, el tacto fino. ¿Qué más? Sensaciones de tacto que requieren transmisión graduales finas de intensidad, o sea, tacto fino. Sensaciones básicas como la vibración. Sensaciones que señalan el movimiento contra la piel. Sensaciones de posición y sensaciones de presión que tienen que ver con los grados finos de discriminación de la intensidad de la presión. O sea, esta menisco medial lleva todo lo que es fino, sutil, ¿ya? En cambio, la anterolateral, dolor, sobre todo, el dolor viaja en este sistema anterolateral. ¿Qué más? Sensaciones térmicas, o sea, frío y calor. Sensaciones de tacto grosero, o sea, presión, localización imperfecta. Si solo funcionara esta anterolateral, nosotros no podríamos localizar, o sea, mediante el tacto, no podríamos localizar. Igualmente lleva sensaciones de costillas y de prurito. ¿Qué es el prurito? Picazón. Y igualmente lleva las sensaciones sexuales. Entonces, para mañana vamos a ir describiendo parte por parte de la anatomía del sistema de la columna dorsal. Es lo que hemos visto el año pasado. ¿Qué fascículos salen? ¿Qué transmiten? ¿No? Y a nivel, esto ya han visto. Por ejemplo, lo que en anatomía han llevado el año pasado es esto. Del golpe de Burgach, ¿se acuerdan? Pero aquí en fisiología vamos a hablar de Gazi y el cuneiforme. Aquí vamos a cambiar. O sea, si tienen dibujos, sobre todo de la anatomía del año pasado, revisen para que no se pierdan. Bueno, entonces nos vemos mañana, por favor, no falte esa parte fundamental para que entiendan la vía sensible. El anterolateral, la velocidad, ¿a cuántos metros? De 40 a de 30 a 110. El anterolateral. 40. Anterolateral llega hasta el tálamo. Las dos llegan hasta el tálamo. Lo que diferencia es la decusación. Claro, Las dos llegan al tálamo. Pero a nivel de la corteza somatosensitiva, una es más media y la otra es más lateral. Ya vamos a ver por qué.